Con la titular de la CENAF, Roxana Méndez, a quien ya saludamos. Muy buen día, Roberto y Macarena, aquí en Ventana Andina. Roxana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buen día, ¿qué tal? Muchas Ya. ¿Cómo gracias están? por atendernos. Estamos bien acá disfrutando del feriadito, ¿vos? Acá trabajando en mi casa, desde temprano con toda ya la disposición. Es distinto trabajar en casa porque uno, más allá de que le ponga muchas horas, pero ya con pantuflas, es más relajado. Así que, pero acá, revisando papeles, contestando correos, planificando, armando líneas, pero en mi casa, o sea, cosa Bueno. que me permite un descansito. Bueno, bien ahí, porque imaginamos viene siendo arduo el trabajo. La CENAF atiende realmente casos tremendos, ¿no? Permanentemente. Y uno de sus ejemplos y una de sus líneas de asistencia, si te parece, empezamos por ahí, Roxana, es la línea del 102, ¿no? Que inclusive el último mes, es decir, junio, redobló y atendió inclusive más casos. Se amplió el horario justamente de atención para recurrir. Roxana, ¿cómo es el balance justamente en estos primeros meses del año, en estos primeros 6 meses, de la atención y de la situación, ¿no? Sobre las distintas violencias en la familia y la asistencia de la línea. Yo creo que la línea vino más, imposible que llegara en un momento más oportuno como en el que estamos atravesando, ¿no? Porque justamente cuando se inició la pandemia nosotros aceleramos los tiempos de la implementación de la línea 102, que era una deuda pendiente porque la línea 102 en otras provincias viene funcionando hace mucho tiempo y con resultados y con evaluaciones que nos permitieron a nosotros sortear esos obstáculos. Como por ejemplo, las personas, la gente que ya llevaba la línea 102 en otros lugares, nos decía que la campaña de concientización y de que la comunidad sepa que es una línea que tiene que estar preservada, que es para los chicos y las chicas, que no es para quejarse por otras cosas, era sumamente importante porque ellos lidiaban cotidianamente con una acumulación de llamadas que no tenían que ver con padecimientos de las infancias y las adolescencias. Entonces eso nos permitió a nosotros ir avanzando paulatinamente, pero con campañas que permitieran que toda la población conozca que la línea 102 existe, pero que es muy importante que la pueda preservar y dejarla para los chicos y las chicas. Y esto justamente permitió, por supuesto que tenemos un margen de llamadas que son innecesarias y que no corresponden, pero la verdad que la línea se va cuidando y se va disponiendo para que los chicos y las chicas hagan uso de ellas, con múltiples consultas, con situaciones puntuales para intervenir. Nosotros, a partir de la situación, se hace una red de trabajo para realizar una intervención y esto ha permitido como un elemento más, porque deben existir otros aspectos que abran la posibilidad de que los chicos puedan decir cuando están sufriendo una situación de vulneración de derechos. La línea 102 por sí sola no tiene efecto si no es acompañada por equipos, por un trabajo con otros ministerios, con una articulación con otros ministerios. Ningún dispositivo va a tener un efecto relevante si trabaja en soledad, todo lo contrario, va a atentar contra la posibilidad de resolverlo. Pero la línea 102 es una herramienta muy importante y es una alternativa más para los chicos y las chicas que quieran denunciar, quieran plantear una duda, que quieran instalar una pregunta. Del otro lado van a contar con un operador que los va a poder guiar, que los va a poder acompañar, y es importantísimo que todos sepamos que esa línea es para ellos y para ellas. Buenísimo, Roxana, priorizar, ¿no? Esto es importante destacar para qué sirve justamente, porque llama la atención que se use la línea esa para otras cuestiones que mencionaste así como, bueno, diversas, ¿no? Y que sea la puerta de entrada de esta Al institución sistema. y claro, y la coordinación con otras instituciones y mismo áreas de la CENAF. ¿Podrías detallar un poquito esto? ¿Cómo es la red de trabajo que se arma a partir del Bien. llamado? ¿Quiénes intervienen? Sobre todo priorizando aquí, ¿no? En la zona andina. Sí, nosotros tenemos las guardias, que son las guardias que están en toda la provincia. Nosotros trabajamos articuladamente con muchas puertas de ingreso al sistema de protección integral de derechos, porque una situación se puede estar dando en un ambiente familiar
estas pueden persistir durante mucho tiempo, pero cuando alguien sabe o la misma víctima se reconoce como tal y hace una presentación, es cuando se ingresa al sistema de protección integral de derechos. Nosotros tenemos que ir de la mano, ¿sí?, de salud, de educación, de desarrollo, del municipio local y demás, porque por lo general es una coexistencia de muchas situaciones de vulneración de derechos, pero cuando aparece una, o la más predominante, es cuando se abre la puerta y se empieza a trabajar. Nosotros tenemos el ingreso, ¿sí?, si hay una situación de vulneración de derechos, hay una evaluación que hace el equipo de admisión y después ingresa, dependiendo a los distintos programas. Fortalecimiento familiar es el programa más importante que nosotros tenemos en la provincia, está en todas las localidades prácticamente. Y es el programa que interviene, ¿sí?, en la familia y específicamente para restituir ese derecho que ha sido vulnerado, pero siempre en red, Macarena, porque insisto, si tenemos algo que realmente tenemos que destacar y seguir trabajando, porque en materia de niñez jamás vamos a poder decir, bueno, hasta acá está todo bien, llegamos, no hay ningún inconveniente más, no, van apareciendo a medida que va avanzando la complejidad de determinadas situaciones que ameritan que permanentemente tengamos que repensar, ¿sí?, las intervenciones que hacemos, porque los contextos son otros, los contextos van cambiando y las complejidades de los problemas también van en aumento. Claro. Por eso es importante que nosotros trabajemos con otros, porque si estamos trabajando en una situación donde la violencia está naturalizada en un ámbito familiar, nosotros podemos hacer una muy buena intervención con los chicos, con las chicas, con los niños que hayan en el lugar, pero son los adultos los que generan muchas veces situaciones de violencia y esos adultos van a requerir acompañamiento, porque no por ser adulto sí tengo que resolver o tengo resuelta una situación. Muchas veces los adultos no se reconocen como generadores de situaciones de violencia, está naturalizado el grito, el insulto, el maltrato, entre otras cosas. Entonces es necesario que esos adultos puedan contar con algún espacio donde puedan ir reconociendo el efecto que tiene en las infancias, el trato o lo que ellos propician en un ambiente familiar. Porque, perdón, yo me pongo a hablar de esto y no paro más, pero lo que quiero decir es que ahí necesariamente tenemos que ir de la mano de salud, porque nosotros no vamos a poder brindar ese tratamiento. No, si claro. se suman complejidades en torno al contexto, a la pobreza, además vamos articulando con el municipio, con desarrollo social, con desarrollo humano, con las áreas que pueden ir resolviendo. Por eso, el lugar de SENAF es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el organismo rector del sistema de protección integral. Es quien ordena el funcionamiento y quien va evaluando quiénes otros tienen que ingresar para acompañar una verdadera restitución de derechos. Claro. No, sí, está buenísimo, Roxana. No te queremos interrumpir, de hecho, porque hablas, pero además das mucha información justamente al respecto. Y tal vez de la generalidad se nos ocurre, ¿no? Además de la coordinación interinstitucional, ¿no?, transversal, tan necesaria, de repente aquí en territorio, en casos así de asistencia inmediata que se le tienen que dar, también pensamos, bueno, esto, ¿no?, de cómo a veces los y las adultas pueden no tener esta conciencia de cuándo están siendo violentos, cómo está la situación intrafamiliar, y es el mismo niño o niña que está solo en esa situación y se está viendo vulnerado. Y si no tiene ese contexto familiar que lo acompañe, no tiene justamente quien reclame por sus derechos, ¿cómo se aborda ese problema desde la SENAF y a quién se recurre, ¿no? Porque digo, también legalmente el tutor es justamente quien está vulnerando los derechos de ese niño y no tiene a dónde más recurrir. Sí, yo lo que te digo, tenemos por primera vez en este último tiempo datos muy significativos de los motivos por los cuales se le convoca a la SENAF. El número más alto de situaciones por las cuales nosotros somos convocados tiene que ver con negligencia, en todas sus formas, en todas sus aristas. Pero siempre existe alguien, por eso es importante, alguien de la escuela, que es el lugar privilegiado para la prevención y detección de situaciones de violencia o maltrato hacia los chicos. Por eso es importante el diálogo, la comunicación con el campo educativo, porque justamente son estos los espacios. Puede ser un vecino, puede ser
cualquier efector que esté circulando o que tenga alguna mirada puede consultar, puede hablar con nosotros, puede ver para poder intervenir justamente y realizar un cambio, un detenimiento de esa situación de vulneración para un niño, una niña, un adolescente. Aquí en Bolsón, Roxana, ¿quién es, digamos, justamente, o cuál es la dependencia que interviene, ¿no?, en estos casos? Por ejemplo, como decís, ¿no?, a ciertas personas que conozcan a ese niño o niña y que se puedan comunicar con alguien justamente para solicitar ayuda. Sí, lo pueden hacer justamente como una demanda espontánea, acercándose a la CENAF del Bolsón. Nosotros específicamente en el Bolsón contamos con una guardia, que es la que interviene en situaciones de emergencia, que es la que es convocada por las fuerzas de seguridad o la que es convocada por salud o por educación. Digamos, si hay un lugar donde se trabaja y donde están muy aceitadas las vías de comunicación, justamente es en el Bolsón. Hay un trabajo comunitario que lamentablemente no existe en otros lugares y que hay que hacer un trabajo extra para justamente pensar un trabajo en común. Las mesas que se dan en la localidad de El Bolsón son muy buenas porque tienden a poner en acto la corresponsabilidad. Entonces, realmente yo destaco siempre que estoy en El Bolsón y que lo destaco en otros lugares, esa posibilidad que hace que todos los adultos, ¿sí?, se sientan responsables e intervengan, no desorganizadamente, en absoluto. Tienen muy en claro la función que les propia al hospital, la función que les propia al campo educativo, la función que les propia a CENAF. Lo tienen muy en claro, pero esto no implica que no se haga un trabajo de corresponsabilidad y que todos puedan acompañar las situaciones y de esa manera alivianarla y resolverla mucho más rápido y más sin tanto esfuerzo para un solo lugar. Sí. Rosana, y en el caso justamente de algún adulto que en conocimiento de justamente una vulnerabilidad afectada de menor, de niñez, que hagan, a veces no se termina de hacer, digamos, la exposición por temor justamente, y a veces se cree que primero tiene que haber el primer paso es una denuncia policial o acercarse a algún tipo de la comisaría de familia. O sea, hay una posibilidad de acercarse directamente a CENAF y mantener, digamos, esta privacidad, digamos, porque a veces... Sí. Claro. Y van a contar con el acompañamiento. Bien. Mire, Roberto, yo le cuento algo si me lo permiten. Hace muy poquitos días yo estaba en otra localidad trabajando con el equipo fuera del horario, pero como no podemos cerrar las puertas, estaban todas las puertas abiertas. Le estoy hablando de las 4:30 de la tarde, ya el personal que cumple horario se había ido, entonces estábamos con un pequeño equipo supervisando algunas situaciones. Es una localidad donde CENAF se encuentra en un lugar muy céntrico, en mucho movimiento. Y aparece una persona que provenía del campo de salud con muchísimas dudas y me dice, yo no sé si tengo que venir acá, que una pediatra. Dice, yo estoy observando una situación en un niño y estoy preocupada, no puedo dormir porque esto me preocupa. Y yo realmente, antes porque salimos, salió la coordinadora y yo soy media metida, entonces también acompañé ahí, y cuando terminamos de explicarle y la acompañamos desde un lugar que quizás hoy no es el más común, pero alojando esa demanda, yo terminé diciéndole, te agradezco profundamente esa preocupación que tenés, que te hayas acercado a plantear una duda, porque mira, el camino a seguir es este y este, pero esta médico, ¿qué necesitaba? Alguien que escuchara esa demanda, porque ella, por distintas razones, no hacía poco tiempo que estaba en la provincia y demás, y no tenía bien en claro a dónde acudir, pero la preocupación era genuina. Entonces terminamos dándonos el teléfono, y yo destaqué eso y se lo agradecí profundamente, porque nadie puede quedarse con una duda, una inquietud. ¿Por qué? Porque si no pasa nada, bueno, no pasa nada, pero imagínense que realmente haya una vulneración de derechos y ese niño, esa niña no cuente con la posibilidad de que eso se detenga. Y que crezca pensando que eso es así y que a él le tocó a eso, que eso es una forma de querer, ¿no? Que lo muelan a palos, ¿no? Porque se levantó mal
Entonces, eso es lo tremendo. Yo por eso le agradecí tanto. No hay nada que no podamos alojar y devolver. Es un contexto el que estamos viviendo donde no hay mucho espacio para la escucha, para pensar y para intervenir. Yo se lo traslado siempre a los equipos. No necesitamos un doctorado en la más prestigiosa universidad para que tengamos bien en claro cuál es nuestra función, hacia dónde vamos, cómo tenemos que trabajar con los otros y poder nuevamente instalar algo que esta época intenta borrar, que es la mirada, el diálogo, la escucha, pero no para transformarlo en algo que aniquile al otro, sino en una escucha donde quizás no acordemos, pero eso no significa, ¿sí?, que no podamos trabajar juntos en una temática que nos es superior, como es justamente propiciar el bienestar, la garantía de derechos para los chicos y las chicas, ¿no? Seguro. Rosana, también merced al avance tecnológico, a la conectividad, también a situación de la pandemia y aislamiento social, se ha intensificado las conexiones vía internet, y también con esto seguramente intensificado el delito de grooming, ¿no?, de este acoso sexual a través de internet. ¿Cómo se trabaja con esto? Si hay algún programa especial para este tratamiento, digamos. Para poder hacer frente a esto que es un monstruo que crece de manera estrepitosa. Mire, cuando dentro de muy poquito tiempo vamos a cumplir ya 4 años de la creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Yo provengo del campo educativo. Y cuando ingresé y empezamos a trabajar en la conformación de la Secretaría, me preocupó mucho que no tuviéramos registro de información que nos permitiera ir repensando las políticas públicas implementadas y creando aquellas nuevas, ¿no? No había registros, números que nos dieran cuenta por dónde debíamos ir. Eso fue una cuestión que hicimos inicialmente y por eso tenemos el registro único nominal. En las demandas de ingreso a CENAF no existía el grooming. Claro. Estaban las demandas que están generalizadas, ¿no? Maltrato, violencia, abandono, bueno, las razones por las que siempre intervenimos. Pero grooming fue algo que se fue instalando y es, insisto, yo le digo el monstruo de 7 cabezas. ¿Por qué? Porque tiene muchas aristas, es una problemática que ha ido creciendo y que se ha ido instalando, y que el gran obstáculo que tenemos es que muchos adultos pensaron que si su hijo o si su hija estaba con una computadora en una habitación, estaba protegido, ¿no? Además con otras cuestiones culturales, ¿no? Que es bueno que sepa computación para defenderse, para hacer otra cosa. El acompañamiento del adulto tiene que estar, la confianza del niño, de la niña y del adolescente para decirnos lo que le pasa es sumamente importante. Pero esto fue creciendo justamente porque los adultos nos fuimos poniendo la mirada ahí. Y acá se genera un terreno donde los agresores lo encontraron como un campo propicio para encontrarse con muchos niños, con muchas niñas y con muchos adolescentes para justamente propiciar sobre ellos violencia sexual. Hay chicos y hay chicas que realmente han vivido situaciones muy traumáticas porque se han hasta encontrado con esos agresores. Sí, ajá. Y hay otros que lamentablemente han llegado hasta la muerte con esto. Es un monstruo que realmente debemos atender, debemos interiorizarnos. No significa quitar los soportes tecnológicos y demás, simplemente el grooming tendría un registro realmente casi inexistente si trabajáramos sobre la confianza de los chicos y las chicas en comentarnos, en decirnos lo que pueden estar viviendo. Y sobre todo, si cada chico y cada chica se reconoce como sujeto de derecho y nunca va a transgredir estos lugares. Por eso, educación sexual integral tiene que ir de la mano de CENAF, de todos los organismos, porque no compete solamente al campo educativo la educación sexual integral. La educación sexual integral también está por fuera de la escuela y está también en estos espacios. Si un niño, una niña y un adolescente se ha ido creciendo, se ha ido desarrollando en un espacio donde su cuerpo se ha respetado, donde se ha ido trabajando que él es sujeto y que nadie puede transgredir eso, será un límite con el acompañamiento del adulto. Pero ¿cuál es el campo propicio para estos agresores?
adolescentes que no saben o que han sido objetos de violencia y que no se reconocen en este punto como sujetos, con adolescentes con mucha necesidad de encontrarse con un referente que los escuche y lamentablemente no saben quién está detrás de la pantalla, porque además estos agresores tienen del tiempo y la habilidad para poder establecer un vínculo de confianza con ellos y con ellas, generando estragos, sí, después en ese vínculo. Pero es importantísimo que no demos por hecho que nuestros hijos o nuestras hijas están protegidos porque están con una computadora en su dormitorio, no. Bueno, Roxana, desde ya gracias. La capacitación justamente que se está dando al respecto, ¿no?, del grooming se va haciendo por áreas de la provincia, es así, pero por ahora es para los trabajadores y trabajadoras de la misma CENAF. Este espacio de formación lo pensamos, nosotros ya el año pasado tuvimos un espacio, CENAF es uno de los organismos que mayor despliegue de espacios de formación tiene para el personal, y esto lo digo con mucho orgullo porque es una demanda que de ellos y de ellas, y creo que se va respondiendo y se va trabajando porque lo que se va propiciando tiene que ver con lo que a ellos les va preocupando, ¿no? Ahora justamente ellos me están pidiendo espacios sobre la complejidad de la época en la intervención territorial. Y gustosamente como autoridad tomamos esas demandas para desplegarlas, porque tienen un efecto distinto cuando trabajamos cerquita, juntos, ¿no? En lo que hace falta. El tema de grooming es desconocido hasta para el propio personal de CENAF. Es más, ahora hace un tiempo se incorporó a las demandas. Y es importante que nosotros, como CENAF, entendamos todas las aristas que tiene este delito, todas las aristas que tiene, y armar redes locales, ¿sí? Para hacer campañas, para prevenir y para trabajar con los chicos y las chicas. Cada mes tiene una región. Ahora están trabajando en 4 espacios, 4 clases exclusivas, el personal de Valle Inferior. En agosto le toca otro, agosto, septiembre, octubre, así vamos a cubrir toda la provincia, porque lo que quiero es armar pequeños grupos que permitan poder dialogar, intercambiar ideas y armar circuitos de trabajo. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, Roxana. Hasta la próxima, quedamos ahí a disposición como siempre. No, muchísimas gracias para los dos. Que tengan un lindo día y feliz Día de la Patria. Igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Hablábamos con Roxana Méndez, titular de la CENAF, en principio sobre la línea 102, que recordá está a disposición. Principalmente para que los niños, niñas y adolescentes puedan efectuar consultas. Los teléfonos están abiertos a todos, también madres, padres, abuelos, otros familiares, docentes, personas de organismos gubernamentales y también de ONGs, siempre que esas consultas sean por situaciones que vulneren o amenacen el pleno goce de derechos de las infancias y las adolescencias.